Espero sean todos bienvenidos una vez más a este que es su canal. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido. Espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer este corazón que está muy bonito y es muy fácil de hacer. Ya se acerca pues el mes del amor y la amistad, así que espero que les sea útil y les sirva para hacer diferentes proyectos. Este corazón yo lo he tejido con esta marca, es un hilo número 2. En el canal pueden encontrar un video donde les doy toda la información acerca de esta marca. Yo lo voy a tejer, el que vamos a hacer ahora en el video lo voy a tejer con este color que es verde. Este corazón se hace en dos partes. Yo tengo una parte pues hecha ya aquí, que es esta. Entonces vamos a tejer la otra para después unirlo. Van a necesitar un poco de relleno. Yo lo he tejido con un gancho del 2.5 milímetros. Si lo quieren hacer más grande, pues deben utilizar un hilo más grueso. Si lo quieren hacer más pequeño, pues pueden utilizar un hilo más delgado, siempre utilizando un gancho acorde al número del grosor de su material. Van a necesitar tijeras y una aguja lanera. Esos son todos los materiales, así que comenzamos. Iniciaremos haciendo un nudo corredizo y hacemos 6 cadenas. Ahora, comenzando en la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en las 4 cadenas que nos quedan. En total van a ser 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer primero una cadena y vamos a girar el tejido y en ese primer punto ahí mismo vamos a hacer un aumento, o sea que vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los próximos 3 puntos. 1, 2, 3. En ese último punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos ahí mismo. Así. Ahora para la tercera vuelta subimos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer en el primer punto un aumento. 1, 2 puntos. Ahora un punto bajo en los próximos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en ese último punto vamos a hacer un aumento. Así. Para la vuelta número 4 subimos una cadena, giramos el tejido. Vamos a hacer en el primer punto un aumento. Ahora hacemos un punto bajo en los próximos 7 puntos. Y 7. Y en ese último punto hacemos un aumento. 1 y ahí mismo otro punto. Ahora para la vuelta número 5 hacemos una cadena, giramos el tejido. Vamos a hacer en el primer punto un punto bajo. En los próximos 9 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno.
2, 4, 6, 8, 10. Y en ese último punto, un aumento. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer en el primer punto un punto bajo. Y seguimos haciendo un punto bajo en los próximos 10 puntos. Y en ese último punto hacemos un aumento. Hacemos una cadena, giramos el tejido. Ahora para la vuelta número 7, en los dos primeros puntos vamos a hacer una disminución, tomando el punto completo, o sea, las 2 hebras. Vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los próximos 10 puntos. Tengo 10 puntos y en ese último punto vamos a hacer un aumento. Hacemos 2 puntos en ese mismo punto. Así. Ahora para la vuelta número 8 hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer en este primer punto un aumento. Y ahí mismo hacemos otro. Ahora en los próximos 10 puntos vamos a hacer un punto bajo. Ahora en esos 2 últimos puntos que nos quedan vamos a hacer una disminución. Así. Para la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena, giramos el tejido. En los 2 primeros puntos vamos a hacer una disminución. Y ahora un punto bajo en los próximos 10 puntos. Y 10. Y en ese último punto que tenemos ahí, vamos a hacer un aumento. Hice un punto y ahí mismo hago otro. Hacemos una cadena y giramos el tejido. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 10. En esta vuelta, en el primer punto, vamos a hacer un aumento. Uno y ahí mismo otro punto. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los próximos 10 puntos. Y 10. Y en esos últimos 2 vamos a hacer una disminución. Así. Ahora para la vuelta número 11 hacemos una cadena, giramos el tejido. En el primer punto vamos a hacer un aumento.
En los próximos 10 puntos vamos a hacer un punto bajo. Y 10. Y en esos últimos dos vamos a hacer una disminución. Así. Para la vuelta número 12 vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Y en esos primeros dos vamos a hacer una disminución. Ahora hacemos un punto bajo en los próximos 10 puntos. Me queda un punto sin trabajar y ahí voy a hacer un aumento, perdón, un aumento. Así. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y para la vuelta número 13 iniciamos en el primer punto con un aumento. En los próximos 10 puntos hacemos un punto bajo. Y en esos últimos dos hacemos una disminución. Así. Hacemos una cadena, giramos el tejido y para la vuelta número 14, en los dos primeros puntos vamos a hacer una disminución. En los próximos 10 puntos vamos a hacer un punto bajo. Me queda un punto sin trabajar y ahí voy a hacer un aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Ahora hago una cadena. Para la vuelta número 15 vamos a comenzar haciendo un punto bajo en los primeros 11 puntos. 1, el siguiente, 2, 3 y así hasta tener 11. A ver, 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Ahí tengo 11. Y en los próximos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Así. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido. En los dos primeros puntos vamos a hacer una disminución. Así. Y en los próximos 10 puntos un punto bajo. Nueve y 10. Ahora, para la vuelta número 17 hacemos una cadena, giramos el tejido. En los primeros 2 puntos hacemos una disminución.
una disminución, perdón. En los próximos 7 puntos hacemos un punto bajo. Me quedan 2 puntos sin trabajar y ahí voy a hacer una disminución. Así. Hacemos una cadena y para la vuelta número 18 hacemos una disminución en los primeros 2 puntos. Un punto bajo en los próximos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y en esos últimos 2 vamos a hacer una disminución. Así. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y para la vuelta número 19, que ya es la última, para darle la forma, vamos a hacer en los primeros 2 puntos una disminución. En los primeros 3 siguientes puntos vamos a hacer un punto bajo. 1, 2 y 3. Y en esos 2 puntos hacemos una disminución. Y así es como nos queda. Estiramos esta hebra un poco. Entonces, esta es, vamos a imaginar que esta es la primera. Entonces tenemos que hacer otro exactamente igual. Esta es la primera que yo hice. Y lo que vamos a hacer es unir ahora estas 2 partes. Este es el lado donde comencé. O sea, ahí son las cadenas del inicio. Vamos a poner el gancho, a insertar el ganchillo aquí en el punto donde cortamos el hilo. Ahí. Entonces, lo vamos a pasar y vamos a hacer una cadena. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo en todo el alrededor, en cada uno de esos puntos que está al alrededor. Así. Eso es lo que vamos a hacer en la primera vuelta del borde. Entonces seguimos haciendo un punto bajo en cada punto, así al alrededor. Entonces vamos a seguir haciendo eso por todo el alrededor. Cuando llegue aquí voy a dejar estos 5 puntos sin trabajar. No tienen que ser exactamente 5 puntos, pero más o menos hasta aquí. Y cuando estemos ahí vamos a rellenarlo y luego lo vamos a cerrar. Yo voy a terminar de hacer el punto bajo, voy a llegar hasta aquí y ahí les muestro. Miren, ya llegué hasta esta parte, le dejé esos puntos sin cerrar. Entonces aquí ya voy a comenzar a poner todo el relleno. Le pueden poner el relleno que ustedes quieran. Cuando lo sientan firme, ahí las hebras que estaban sobrando por aquí, pues simplemente tienen que ponerla hacia adentro. Entonces le ponen el relleno hasta que ustedes vean que el corazón pues esté firme. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Entonces voy a terminar de cerrarlo igual como veníamos haciendo, un punto bajo. En ese primer punto vamos a hacer un punto deslizado, así. Y ahora para la última vuelta vamos a hacer
una cadena. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, en el siguiente punto un punto deslizado, y eso es lo que vamos a repetir por todos los puntos hasta llegar aquí donde comenzamos. Yo voy a terminar de hacerlo y les muestro ya cómo queda terminado. Y ya aquí, para cerrarlo, lo único que tenemos que hacer es, vamos a cortar el hilo, lo vamos a dejar más o menos así, y con la aguja lanera, pues en ese siguiente punto que se ve ahí, lo tomamos así por debajo, y de este donde salió, pues ahí lo ponemos en el centro, insertamos la aguja en el centro, así. Y esta hebra pues ya la escondemos ahí adentro. Le acomodan el relleno por si le quedó más de un lado que de otro. Un poquito de forma y así es como nos queda. Y así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se vayan sin darme manitas arriba. Si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales. En la caja de descripción de este video van a encontrar todos los enlaces. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.